Gracias, doctor Duque, por la invitación. Para mí es un honor presentar mi visión sobre, digamos, la alimentación, la enfermedad y el cambio climático. Y ese es el nombre de la charla. Aquí tenemos algunas estadísticas. Por ejemplo, que una dieta basada en proteínas animales es el principal promotor del cáncer. Esto fue comprobado en el estudio de China, el estudio epidemiológico más grande de la historia. Un ex ministro de Salud de los Estados Unidos emitió esta opinión, que cerca del 70% de los norteamericanos mueren por causas relacionadas a su alimentación, a su dieta. Y la persona que yo considero que es el nutricionista más importante del siglo XX, el doctor Campbell, piensa que ese porcentaje es todavía más alto y se debe ubicar en un 90% de todas las enfermedades tienen una conexión con la alimentación. En Colombia, desafortunadamente, tenemos una tasa creciente de cáncer. Estas cifras son de algunos años atrás, del 2009 y 2006, algo así como 71.000 casos nuevos de cáncer en Colombia y aproximadamente 33.000 defunciones anuales. Y en cuanto al impacto ecológico de la alimentación, podemos decir de que hoy en día el 45% de todas las calorías, para la producción mundial de todas las calorías, es dedicado a la alimentación del ganado y a la creación de combustible para vehículos. Y por último, según un reporte del World Watch Institute de Washington, D.C., más del 51% de los gases de efecto invernadero que se crean a nivel mundial son debidos a una visión integral del ciclo de vida del ganado. La historia comienza con el primer estudio que hizo el doctor Campbell en las Filipinas con niños con cáncer. Básicamente él encontró dos causas del cáncer en el hígado en niños. Uno es la aflatoxina, que es una toxina derivada de un hongo que recubre el maní y el maíz. Y el otro es las proteínas de origen animal. A mayor nivel socioeconómico de los niños que tenían cáncer en las Filipinas, había más cáncer. ¿Por qué? Porque consumían más proteínas de origen animal. Después, el doctor Campbell hizo un estudio con ratones en los años 70, a los cuales les dio, a la mitad de los ratones le dio un 20% de proteína animal en la dieta y a la otra mitad de los ratones le dio un 5% de proteína animal en la dieta. Y miren lo que pasa, los focos de cáncer en el hígado de los ratones, como en los ratones que recibieron 20% de proteína animal, a medida que pasaban las semanas, tenían más y más focos de... Ahí lo puedes parar. No. Atrás, por favor. Ok.
Dale otra vez. Lo puedes llevar el cursor hasta la mitad sin tener que esperar que vaya. Y ahí un poco más y ahí lo para. Un poquito más. Ok, ahora páralo. Fíjate. Ahí pueden ver la diferencia. Perdón, ese fui yo. Otra vez. Se ve que los ratones que recibieron 20% de proteína, los focos de cáncer iban aumentando cada 3 semanas, 2 semanas, una semana iban aumentando, mientras que los que recibieron 5% de proteína animal no tenían ese mismo comportamiento. Ok. ¿Qué es lo que hicieron en la segunda fase del experimento? A los ratones que le estaban dando 20% de proteína animal le dieron 5%. Y los focos de cáncer, lo que se llama en inglés cancer clusters, empezaron a bajar dramáticamente. Le volvieron a aumentar el porcentaje de proteína animal y volvió a subir los focos de cáncer. Era como un switch. O sea que la proteína animal, podemos decir que quizás no es el generador de cáncer, pero definitivamente es un promotor del cáncer. El siguiente ejercicio que hizo el doctor Campbell necesitaba entonces un estudio epidemiológico. Y en ese momento en la China, el premier de la China, Zhou Enlai, estaba muriendo de cáncer y mandó a hacer un atlas de cáncer de China, donde y fueron involucrados 880 millones de personas en 2.400 municipios y determinaron con qué tipo de cáncer moría la gente y en dónde. ¿Ok? Y este es el resultado del Cancer Atlas de los Estados de China. En algunas localidades, o sea, en algunos municipios, había muy poco cáncer. Esto lo pueden ver en azul, ¿ok? Muy poco cáncer. Y en otros municipios había muchísimo cáncer. Y no era una diferencia de 10 o 20% o 30%. Era una diferencia de, por ejemplo, de esófago en hombres de 435 veces a 1. O sea, era una enorme diferencia. O en mujeres, hubo municipios, por lo menos uno, que no tuvo, por cada 100.000 personas, no tuvo muertes de cáncer de esófago, mientras que en otro municipio hubieron 286 personas de cada 100.000. Estas son cifras totalmente diferentes. Y esto generó lo que se llamó el estudio China-Oxford-Cornell en la década de los 80. ¿Qué fue lo que hicieron los investigadores? Se fueron a los municipios que menos cáncer tenían y reunieron un grupo de 6.500 adultos en 65 municipios, la mitad hombres, la mitad mujeres, edades entre 35 y 64 años. Estudiaron la bicoca de 367 variables. Este es el estudio epidemiológico más grande de la historia y dudo que se pueda volver a realizar. Una población sumamente homogénea. El grupo China está dominado por el grupo Han, que es aproximadamente el 85% de su población. Y se recabaron 8.000 asociaciones significativas derivadas de dieta, estilo de vida y patologías. Aquí están, lo hicieron dos universidades, Universidad Oxford, Universidad de Cornell y el Instituto de Medicina Preventiva de la China.
Esto fue lo que encontraron los investigadores cuando se fueron a los sitios donde menos cáncer había, que es la base de este estudio. Y lo compararon a los Estados Unidos en esa época, principio de la década de los 80. Los chinos, este fue un estudio en la China rural, tenían una alimentación de aproximadamente 30% más de calorías que los norteamericanos. El total de grasas era muy bajo, 14.5%, versus su equivalente norteamericano de 34 a 38. La cantidad, el peso de la fibra en gramos por día de los chinos era aproximadamente 3 veces, con 33 gramos al día, versus los norteamericanos con 12 gramos al día. Sin embargo, las proteínas de los chinos, 2/3 partes de los norteamericanos, pero el dato más importante y significativo es que la cantidad de proteína animal de estos chinos era menos del 1% del total de las calorías. Esto quiere decir que, no sé, me atrevo a adivinar, comían un huevo cada 2 semanas. No había otro contenido de proteína animal en la dieta. Mientras que los norteamericanos tenían de un 10 a un 11% del total de las calorías de la alimentación como proteínas animales. Y ustedes saben que cuando una persona sufre de, ahora no recuerdo, ¿cuál es la enfermedad por la baja? Anemia, le dicen pues que coma carne. Pues los chinos no comían carne y tenían el doble del hierro en la sangre que los norteamericanos típicos. Ok, ese es un estudio importantísimo. Aparte de esto, hace 2 años Harvard hizo una investigación original sobre 2 estudios importantes que se hicieron en los Estados Unidos, el estudio de las enfermeras y el estudio de los médicos, aproximadamente 100,000 personas. Okay. La conclusión es que el consumo de carne roja está relacionado con un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad por cáncer. Ahora, este estudio, a mí personalmente, y no soy médico, pero a mí personalmente no me parece tan bueno porque no tuvieron un grupo de control. Aquí la gente o comía mucha carne o comía carne, pero no había gente que no comía carne. Entonces, para mí, este estudio no se le pueden sacar las conclusiones, todas las conclusiones posibles, porque no tenían para mí un grupo de control. Cáncer de próstata, otra investigación original de Harvard. 19 de 23 estudios tienen hay una relación como predictores consistentes para cáncer de próstata, los lácteos. 19 de 23. Los otros 4 no es que encontraron una evidencia al revés, sino que no encontraron evidencia. Cáncer colorectal y consumo de carne a nivel mundial. El 1 es en Nigeria y la cantidad de gramos por día de carne es muy bajo, ¿ok? Menos de 40 gramos. Mientras que en Nueva Zelanda, 320 gramos por día de consumo de carne, y ahí ven la incidencia en casos por 100,000 habitantes. Esta es otra evidencia más. El doctor
que nos hizo una presentación hace poco, trabaja en el MD Anderson y él me puede corroborar de si MD Anderson dice esto yo lo saqué de la página web de MD Anderson. Es que no, ¿ok? Otro instituto muy importante, oncológico, en los Estados Unidos es el Sloan Kettering. Este instituto también en su servicio de medicina integrativa tiene una dieta basada en plantas. Lamentablemente en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social solamente nos está diciendo que hay que aumentar el consumo de frutas en un 5% y el consumo de vegetales en un 5%. Eso me parece, si me disculpan la expresión, totalmente inadecuado. Con la evidencia que tenemos de los varios estudios a nivel mundial, me parece totalmente inadecuado. Estas son observaciones del equipo médico cuando estuvo en China. Esto no es parte del estudio de China, pero vieron que los chinos eran todos flacos, mientras que los inmigrantes chinos al occidente sucumben a la obesidad. ¿Qué pasó? Son los mismos genes, la misma persona, diferente dieta. Para mí, soy ingeniero, pero para mí, la madre del 90% de las enfermedades, como lo dice el doctor Campbell, es una mala nutrición, que yo he decidido llamar nutrimalacia. No sé si esa expresión existe en el lenguaje médico, pero digamos que desde hoy pudiera existir. ¿Ok? Nutrimalacia, hermano. Comes mal y te vas a enfermar. No solo de cáncer, sino de una cantidad de otras enfermedades. Entonces, esto no va para el baile. Alimentos integrales de origen vegetal. Arroz integral, maíz integral, todos los vegetales, leguminosas, frutas, nueces y semillas. Ok, ¿qué está pasando en el mundo? A mi forma de ver, debido también a una alimentación equivocada, aparte de los millones de personas que sufren por enfermarse, también el planeta, nuestra madre tierra, está sufriendo. Estas son dos fotos de la NASA, 1979, 2007, ok, del Polo Norte. En la misma época del año. El Polo Norte ha perdido aproximadamente un área de 3 Colombias en superficie de hielo debido al calentamiento global. Deshiele de los polos, ya lo acabamos de ver, aumento dramático de los precios de alimentos a nivel global. Una de las causas de lo que se llama la primavera árabe es el aumento del costo de la alimentación. Una persona que en Egipto gastaba 50 o 60% de su sueldo en comida, ahora le es prácticamente imposible alimentarse. Esta es una de las causas que no están publicadas, pero son la realidad. Acidificación y aumento del nivel de los océanos, esa es otra realidad. Las ciudades costeras en 50, 80, 100 años van a tener un nivel de mar aproximadamente de 1 metro más alto. Si no cambiamos lo que estamos haciendo, vamos a llegar a donde estamos apuntando. O sea, eso lo decía un cómico norteamericano, pero es gran verdad. Y se estima que hay 12.000 especies
que se están extinguiendo al año. Nosotros, como la especie dominante, necesitamos el entramado que nos dan todas las especies que están debajo de nosotros. Solo tomando el ejemplo de las abejas, si no hay abejas, nosotros nos morimos de hambre. Entonces necesitamos todo el entramado del reino animal y vegetal debajo de nosotros. Sequías, Texas, la gente de MD Anderson, en el 2012 y 2013, esto es Texas. Y esto es Texas también. Cuando hay sequía, la vegetación se prende fuego fácilmente. Esto es Australia. Enormes fuegos en los bosques. Cada fuego consume la madera, provoca más CO2 en la atmósfera. Hoy en día, según la ONU, el 41% de la superficie que no es agua, la superficie de tierra del planeta, está desertificada o es desierto. Y se estima que si seguimos así, para el 2025 el 70% será de esta forma. Los desiertos están creciendo a nivel mundial y del otro lado, mientras que por un lado hay sequías, por otro lado hay lluvias excesivas. ¿Por qué? Porque el calentamiento global eleva, hace que el agua se evapore más, las nubes tienen más agua, más contenido de agua, y cuando llueve, puede llover extremadamente fuerte. En Colombia en el 2011, Pakistán en el 2010, en Pakistán hubo 20 millones de desplazados. Esto es un gráfico, ya está un poco viejo, hasta el agosto del 2011. Los Estados Unidos aproximadamente se gastaron en el 2011 175 billones de dólares atendiendo a los desastres meteorológicos. ¿Qué está pasando con los mares? Bueno, también se están acidificando, o sea que van a provocar posiblemente un daño terrible a todos los animales marinos que tengan su cuerpo basado en calcio, porque el ácido destruye el calcio. El costo de los alimentos, con todos estos desastres naturales, el costo de los alimentos se ha subido tremendamente y solamente tuvo una baja en el 2009 debido a la crisis económica. Pero esto está en castellano, lo pueden ver, el costo del maíz esto es del año julio de 2011 con julio de 2010. Costo de maíz, esto es el Banco Mundial. Como les dije, hay una rata de extinción de especies enorme. Se estima en 12.000 especies por año. ¿Qué es lo que causa el calentamiento mundial? Los gases de CO2 crean una especie de invernadero, no dejan que la luz reflejada por la Tierra del Sol vuelva a la atmósfera. Y el metano, si se toma con un periodo de 20 años, tiene 86 veces la potencia del CO2. El óxido nitroso tiene 289 veces la potencia del CO2. Las partículas por millón
de CO2 durante los últimos 400.000 años han estado entre 180 y menos de 300 partes por millón. Este es un gráfico de la NASA. De 1950 en adelante, miren cómo ha subido el nivel. Estamos a 400 ppm hoy en día. ¿Qué es lo que sucede? Que a mayor cantidad de dióxido de carbono o su equivalente en metano o su equivalente en óxido nitroso, todo ayuda, la temperatura ya ha subido casi de 1 grado Fahrenheit. Bueno, ya estamos casi que en 1 grado centígrado. La temperatura promedio de los últimos, del 81 al 2010, todas estas temperaturas son el promedio de 10 años. Cada uno es el promedio de 10 años. Miren cómo han ido subiendo y subiendo. Y la rata de crecimiento está aumentando, porque estamos metiendo más CO2 a la atmósfera, más metano y más óxido nitroso. Estamos, bueno, lo que le acabo de decir, pero en forma gráfica, aquí lo tienen. Desde el año 0 de la era cristiana hasta, digamos que el 1800, con la revolución industrial. Ahí fue donde nos hemos creado unos cuantos problemas. Hemos resuelto otros, pero creado unos cuantos. Esto es una organización que prevé que el aumento de temperatura va a ser de esta forma. De 10.000 años antes de Cristo a 2.000 después de Cristo. Y así ellos piensan. Ok, causas. Somos nosotros. Este es un gráfico de la población mundial. Hasta por aquí la cosa no estaba tan mal, pero fíjese cómo ha subido, aumentado la población mundial. Pasamos de, digamos, de los años 50, en donde éramos 1 billón y algo, por aquí, a 7. Entonces, cada persona tiene que comer, cada persona necesita casa, cada persona necesita transporte. La otra causa del desequilibrio es la tala y la quema de los bosques. Hoy en día, comparado con el año 8000 antes de Cristo, o sea, en los últimos 10.000 años, hemos perdido la mitad de la vegetación y el 75% de los bosques originales. Como si ustedes pueden ver lo que es África, este verde claro era bosque antes y ahora lo que queda es básicamente en el Congo y este país que no sé. En América Latina, esta parte de América Central, una parte buena de Colombia y una parte del Amazonas se está perdiendo a bosques. Toda esta parte de costera del Brasil eran como 250 kilómetros de bosques a todo lo largo de la costa este del Brasil. Hoy en día queda el 7%. A menos bosques, menos absorción del CO2 por parte de las plantas, más CO2 queda en el aire. Aparte de que la quema de los bosques genera mucho CO2. El consumo de carbón es este. El consumo de gas natural
el consumo de petróleo y, bueno, biomasa es los fuegos que la gente hace para calentar la comida. Y esta es la parte de generación mediante represas. Pero fíjese cómo hemos ido subiendo, subiendo y subiendo. El problema es que yo no le veo cómo vamos a cortar ese ciclo. Y aquí lo que yo creo que es lo crucial en las causas del desequilibrio, el ciclo completo del ganado. Según la FAO, que es la parte de las Naciones Unidas, el ganado aporta el 18% de los gases de efecto invernadero. Según el World Watch Institute, por lo menos el 51%. Ahora les digo. Según el World Watch Institute, la FAO no contabilizó total o parcialmente que hay 56 millones de cabezas de ganado. Estoy hablando vacas, ovejas, pollos, etcétera. 56 mil millones, perdón. O sea, 56 billones. Esos son seres vivos que están tomando el oxígeno y exhalando CO2. Aproximadamente hoy en día se están talando y quemando 3.700.000 campos de fútbol cada año. Esos son más de lo mismo. Y la producción de cereales y leguminosas para alimentar el ganado que nos está enfermando es el 36% del área mundial. Aparte de eso, todos los vacas y otros animales ruminantes crean metano como parte de su ciclo normal, eructos de metano y gases de metano. La producción y distribución, cuando se corta un pedazo de carne, hay que refrigerarlo y eso influye en la creación de más CO2. El desecho de los empaques, o sea, cantidad de cosas. Aproximadamente entre 10 y 20 libras de maíz se requieren para producir 1 libra de carne de vaca. ¿Por qué? Porque digamos que es 10 libras, pero si le ponemos los huesos, la piel, los cuernos, etcétera, que no utilizamos, más las carnes de órganos como hígado, que generalmente la gente no come, es 20 libras. O sea que si nosotros invirtiéramos ese dinero, ponemos 20 millones de pesos y nos dan 1 millón de pesos de vuelta, no sirve. Eliminación de los desechos, producción y distribución y eliminación de subproductos, cueros, plumas y pieles, cocción. Y si nosotros tomamos lo dicho por el ex ministro de Salud de los Estados Unidos, que el 70% de los americanos mueren por causa de la alimentación, imagínense todos los hospitales, laboratorios farmacéuticos, médicos y todo lo demás que se necesita para curar a esta gente a nivel mundial. Esto es lo que propongo como medicina preventiva y esto es lo que digo que no debemos tener. Gracias.